Usaré a mí mismo como ejemplo. Digamos que hay dos versiones de mí. Una deja la marihuana y la otra no la deja, pero mi corazón siempre amará a Dios. Nunca dejaré de amar a Dios. Y para ser honesto, hay mucha gente que... Ahora sigo usando esto como ejemplo porque yo he pasado por eso. ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera, yo muriera y todavía estuviera pecando, aunque supiera que era pecado? Cuando me encuentre con mi padre me va a decir, no, tú no te alejaste de él. Si estamos en el proceso de practicar el pecado sabiendo que es pecado, Dios se ocupará de eso de una forma u otra. Eso rompe la salvación. No me parece. Así que decimos, arrepiéntete y cree en Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Arrepiéntete y cree en Jesús. ¿Ves? Eso es todo. Ese es todo el Evangelio. Pero yo veo que la Biblia tiene 73 libros. Pero todo el Evangelio es eso. ¿Ves? Hay un reduccionismo total a solo eso. Yo pregunto, ¿por qué no lo dijo Jesús si era solo eso? ¿Por qué el apóstol Pablo se cansó de escribir cartas y no lo redujo a solo eso? ¿Por qué siglo XXI tenemos que reducir a eso? Michael Knowles debatió con una creadora de OnlyFans que se autodenomina cristiana y que no veía ninguna contradicción en ser una pornógrafa cristiana. ¿O qué hay de una persona que se autodenomina cristiana y que realiza abortos voluntariamente? Si esas personas no se salvan, entonces eso demuestra que se necesita más que creer en Jesús para ser salvo. Necesitas obedecer a Jesús para ser salvo. Pero niños, hagan la gran Milei, así. ¡Afuera! Y si no los pueden sacar afuera, no pasa nada. Cambien de canal, le dan off, le dan cambiar de video, ponen Peppa Pig si quieren, pero no pasa nada. Niños, por favor, absténganse todos. Afuera todos los niños por un rato, después vuelven. Una vez que terminemos, vuelven. Hoy tenemos un programa, como pueden ver ahí, Trent Horn. ¿Quién es Trent Horn? Ustedes ya saben, es un apologista católico que va a hacer una video reacción, una conversación entre un conjunto de jóvenes protestantes. Vamos a ver una conversación entre ellos. Obviamente ellos no van a representar a todo el protestantismo. Es un grupo de jóvenes protestantes con diferentes visiones acerca de los temas que van a tratar, ¿sí? Trent Horn va a hacer una reacción a esta conversación. Esta conversación se dio hace muy poquito. Y uno de los jóvenes que está ahí es un joven que es un creador de contenido que tiene millones de seguidores entre todas sus redes. Entre todas sus redes sociales. Se llama George Yanko, es un creador de contenido protestante, cristiano. Desde el 2016 que él crea contenido, hace 10 años. Tiene 3 millones de seguidores. Hace sketch, hace reacciones, música. También es actor, tiene participaciones en diferentes películas. Tiene un podcast que habla de fe. Y tiene un canal que se llama The George Yanko Show, que hace este tipo de cosas. Conversa con diferentes personas. Eso es a lo que se dedica George. Tiene otros influencers al lado de él. Y en este tipo de podcast o conversaciones de living suelen hablar acerca de la fe. Suelen conversar acerca de la fe. Suelen plantearse temas profundos. Tratan de buscar la reflexión y eso está muy bien. Qué bueno que se traten temas profundos. Qué bueno que lo hablen. Qué bueno que profundicen, ¿sí? Y hoy van a hablar de temas bien profundos. Uno de los temas es la autodormición. Lo digo así. Sé que puede explotar en cualquier momento. Si desaparezco, no fue el rapto, sino que YouTube nos mandó a volar, pero si conecto solamente es que nos rajaron de YouTube y bueno, volver a empezar como dice la canción de Alejandro Lerner, que muchos de ustedes no lo deben conocer, pero bueno, los argentinos al menos sí. Entonces, vamos a escuchar, vamos a comenzar y de ahí vamos a ir exprimiendo, vamos a ir conversando ciertas cosas, podemos ir conversando en el chat, vamos hablando, vamos charlando de esto, siempre con un corazón de caridad, siempre expresando las opiniones. Todos pueden opinar, obviamente, pero lo vamos charlando, siempre con caridad y cuidando nuestros corazones y cuidando el corazón de los demás. Sin más, vamos a escuchar. Recientemente, el podcast de George Janko reunió a un grupo de influencers protestantes a los que llamó los Vengadores Cristianos, que incluyen a Russell y KD, Cliff y Stuart Neckley, Bryce Crawford, Johnny Chang y las chicas de Girls Gone Bible. Antes de hablar sobre sus opiniones acerca del catolicismo, quiero señalar que muchas de sus posturas sobre otros temas en su discusión revelan fallas profundas en el protestantismo, aunque creo que muchos de ellos representan visiones evangélicas modernas de la fe más que el protestantismo clásico. Esa es una muy buena aclaración. O sea, ellos no van a representar a todo el protestantismo como tal. No lo van a representar, obviamente. Pero a eso quiero llegar en algún punto. Que lo que
quiero destacar de este video que vamos a ver es cómo al apartarse del tronco, más que nada en las comunidades modernas, cómo el protestantismo moderno tiende cada vez más a una mayor corrupción. ¿Ves? Por eso está muy buena la aclaración. Estos jóvenes protestantes, jóvenes evangélicos, no representan a todas las comunidades protestantes. Lo digo por una cuestión de conciencia, ¿sí? Pero vamos a escuchar porque esto nos va a mostrar y nos va a dar una idea cómo el protestantismo cada vez más modernizado tiende más a corromperse aún más. Vamos a escuchar. Siendo Russell probablemente el más informado sobre el protestantismo de alta iglesia y las iglesias apostólicas como la ortodoxa y la católica, por ejemplo, pasaron mucho tiempo discutiendo si uno se salva incluso si sigue pecando voluntariamente. Aquí está George Janko hablando sobre ese tema. Me usaré a mí mismo como ejemplo. Digamos que hay dos versiones de mí. Una deja la marihuana y la otra no la deja, pero mi corazón siempre amará a Dios. Nunca dejaré de amar a Dios. Y para ser honesto, hay mucha gente que... No se olviden, si va llegando ahora, niños, afuera. ¡Afuera! Después vuelven o cambian de canal, no hay problema. Vamos a escuchar. Y ellos, y leen su Biblia y están con Dios, simplemente son esclavos de esto. Ahora, sigo usando esto como ejemplo porque yo he pasado por eso. ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera, yo muriera y todavía estuviera pecando, aunque supiera que era pecado? Cuando me encuentre con mi padre me va a decir, no, tú no te alejaste de eso, cuando sí te alejaste. O es solo el castigo que tengo en la tierra, que me he robado a mí mismo de las cosas hermosas que él podría... Él es George Janko. Él es el podcaster que tiene más de 3 millones de seguidores en todas las redes. Para que sepan la influencia que puede haber de personas como él, que seguramente tienen muy buenas intenciones, pero cómo una mala teología puede influir en muchos jóvenes, ¿eh? Fíjate vos. Haber hecho cuando dice que mi voluntad se hará en el cielo y en la tierra. ¿Solo me estoy robando a mí mismo aquí mismo? Pero porque lo amo y no es por mis obras y es por lo que hizo Jesús, aún así entro al reino, o me perdí a mí mismo y mi pecado me mató y me separó de mi Padre. Lo interesante es que más adelante en el programa, los panelistas dicen que todo lo que necesitas para ser salvo es simplemente creer en Jesús. Pero a lo largo del programa, también añaden muchas pequeñas condiciones que, si las enumeraras todas, se convertirían en una lista enorme de lo que tienes que hacer para ser salvo. Este es un problema que señalé en mi episodio anterior, el no tan simple plan protestante de salvación. Solo cree en Jesús y no seas católico. O solo... Muchos círculos protestantes modernos es, solo cree en Jesús y mientras no seas católico... ya sos salvo. Buen punto ese. Cree en Jesús y no fumes marihuana, supongo. Como comentario aparte, diría que fumar marihuana no es un pecado, así como beber alcohol tampoco lo es. Pero drogarse o emborracharse sí es un pecado. Es decir, es pecaminoso renunciar a tus facultades racionales por una mala razón, aunque podrías renunciar a ellas por una buena razón, como al ser anestesiado para una operación, pero lo más importante en lo que debemos centrarnos es en la tensión dentro del protestantismo entre quienes dicen que eres salvado solo por Jesús y no por tus obras, y aquellos que dicen que si eres un verdadero cristiano, entonces vas a vivir de cierta manera. Como católico, estoy de acuerdo en que somos salvados inicialmente solo por la gracia, incluso sin fe, como en el caso del bautismo de un infante. Y después de eso, la única buena obra que nos salva es la buena obra de no rechazar el don gratuito de la salvación a través de un pecado grave y no arrepentido. En la batalla por nuestras almas en un mundo pecaminoso, al menos así es como parece ser la vida cristiana. Pero para estos protestantes, quieren decir que las obras no tienen nada que ver con tu salvación. Pero si no tienes buenas obras, eso prueba que no fuiste salvo en primer lugar o, como algunos miembros del grupo dicen más adelante en el episodio, Dios te castigará pero no te quitará la salvación. Este es el problema que tengo con muchos de mis amigos católicos. Ellos dirían que cualquiera que se quite la vida va automáticamente al infierno, y eso es algo común en todos los ámbitos. Bueno, si yo no lo creo, ni de lejos, si muero de furia al volante mientras conduzco de vuelta al hotel después de esto, y de alguna manera alguien dice, oh, murió de furia al volante, así que su última reacción fue estar enojado. Entonces, ¿moriste enfadado? Bueno, a ver, la Iglesia Católica no enseña eso. Fíjate vos, o sea, a este tipo de conversaciones, que son muy lindas entre grupos de amigos y demás, y qué bueno que se den. Qué bueno, hay que tratar temas profundos en las redes. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Primero está bueno. Pero cuando influencers tan llegadores a la gente dan información falsa, muchas veces se termina abrazando este tipo de ideas entre jóvenes protestantes y terminan creyendo una idea de la iglesia que en realidad no es. A ver, hay que matizarlo este tema. No es fácil, pero hay que matizarlo. ¿Qué enseña la iglesia? Bueno, la iglesia enseña, y acá hay que caminar por el filo de una navaja. A ver, la iglesia enseña que si una persona
se hace la autodormición, hay posibilidades de que se salve. Posibilidades. Esto no significa de que vaya a ser así. O sea, estamos hablando de un pecado extremadamente grave. Ahora, aunque la iglesia enseña que autodormirse es un acto grave, también reconoce que la responsabilidad de dicha persona puede estar disminuida en algún punto. Fíjate vos, a ver, por eso es que ninguno de nosotros puede decir, bueno, por lo tanto estoy sufriendo, entonces recurro a esta instancia, ¿no? De autodormirse. No, pero la Iglesia Católica, que es madre y maestra, lo que va a hablar es que puede haber una responsabilidad disminuida y en última instancia se confía el juicio final a la misericordia infinita de Dios. Ahora bien, esto no significa de que en este lugar que la iglesia plantea entramos todos, los que podemos pasar algún tipo de depresión, podemos pasar algún tipo de tristeza extrema, podemos pasar un hundimiento profundo. No. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque la enseñanza de la iglesia siempre es matizada. No es que se sienta alguien en un podcast y te dice, bueno, pero que la iglesia enseña que está todo bien. No existe eso. O que la iglesia enseña que está todo mal, como este caso que dice él, ¿no? La iglesia enseña que si te autodormís, directamente te vas al infierno. O sea, es peligroso ese planteo, pero tanto para un lado, para una inclinación, o por el otro, para un lado o para el otro. Pero, o sea, ninguno de nosotros puede apelar a ese caso donde la iglesia plantea de que bajo una responsabilidad disminuida en ciertos puntos, entonces ahí entro yo. No, cuidado con eso. Ahí tiene que tener uno cuidado con este tipo de planteos, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia lo considera a este acto como un acto gravemente inmoral. O sea, grave, y por varias razones. ¿Por qué? Porque principalmente va a contradecir la naturaleza del hombre, que es preservar su propia vida. Porque es grave, porque es un acto directo que va en contra del amor propio, ¿no? Ya sabemos las palabras de Jesús que dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Hay un amor implícito ahí, uno mismo, y debe haber un amor así como uno mismo al prójimo. Entonces es un acto que va directamente, que violenta directamente al mandamiento de la caridad, ¿no? Entonces es un acto grave, ¿ves? Entonces es un acto también que puede incluir algo de ego, puede incluir algo de no considerar al prójimo, también materia grave, porque también en algún punto se rechaza la soberanía de Dios, se rechaza la generosidad de Dios, se rechaza que esto sí se sabe, ¿no? Porque también está la ignorancia invencible, pero de alguna manera uno tiene que considerar también que la vida humana es un don de Dios, es un don del amor de Dios muy profundo, ¿no? Y que ese amor se debe preservar, y que no solo se debe preservar, sino que también se debe fructificar, se debe servir al otro, ¿no? Por eso, hacerse la autodormición es usurpar de alguna manera un derecho que solo le corresponde a Dios. Es tomar de Dios y decir, bueno, ahora yo no soy, sino que sos vos. Por eso es que, a última instancia, el juicio es de Dios. Pero la iglesia obviamente no lo alienta. Obviamente no lo alienta. Es que es completamente contrario a la iglesia. Pero este muchacho, sin saber, afirmó que la iglesia afirma algo que en realidad no afirma. Y tiene delante de él, que lo están escuchando, tiene millones y millones de jóvenes delante de él. Por eso es peligroso. Pero también, por otro lado, a pesar de la gravedad objetiva del acto, la iglesia va a reconocer que la culpabilidad subjetiva de la persona puede ser significativamente en algún punto reducida o incluso eliminada. Dice, por ejemplo, Robin Williams, que se cosó la dormición, tenía una enfermedad mental y hay una santa. Claro, es una posibilidad. La iglesia lo plantea como que uno lo entrega a la misericordia de Dios, ¿no? Entonces hay que caminar por ahí. Vamos a seguir escuchando. Ese tipo de furia te está enviando directo al infierno. No, eso sería ponerlo todo en la justicia por obras. Diciendo que son tus simples obras, buenas o malas, las que te enviarán al cielo o al infierno. El pecado imperdonable no se trata de un solo pecado que... ¿Ves que hay una falta de comprensión de lo que enseña la Iglesia Católica? Esto es muy común, esto es muy normal. Te enviará al infierno. Se trata exactamente de lo que Keira Knightley mencionó cuando dijo, ustedes los cristianos lo tienen tan fácil. Pueden simplemente decir, oye Dios, perdóname después de pecar cualquier vez y seré perdonada. No. Eso es gracia barata, obviamente. Entonces, de lo que se trata es que el pecado imperdonable es vivir hipócritamente. Lo cual, es decir, que creo en Cristo, voy a vivir para Él. Sí. Mateo 11, 28 es mi pasaje favorito.
vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y esto nos lleva de nuevo a los temas de identidad. Estoy totalmente de acuerdo. Todo comienza con ese tipo de identidad. Si hay algún error en el doblaje, sé para entender que es porque es IA. Y una vez que tienes esa identidad, ahora puedes decir, tengo un verdadero descanso para el alma. Primero, la Iglesia Católica no enseña que el suicidio, una palabra que solo digo bajo extorsión algorítmica, sea el pecado imperdonable. Ni siquiera enseña que esto sea siempre un pecado mortal. Puede serlo si alguien se quita la vida con el propósito de causar dolor a otras personas para promover este mal o para escapar del castigo por un crimen. Pero en muchos casos, la persona está mentalmente inestable o enferma, y por lo tanto no es completamente responsable de sus acciones. Recuerdo haber visto un documental llamado The Bridge, y presentaba a un hombre que intentó quitarse la vida saltando del puente Golden Gate. En el momento en que saltó, supo que había cometido un error horrible, así que existen formas en que las personas en esta condición pueden arrepentirse ante Dios de este pecado. El catecismo dice, las graves perturbaciones psicológicas, la angustia o el temor grave ante la dificultad, el sufrimiento o la tortura pueden disminuir la responsabilidad de quien comete suicidio. No debemos desesperar de la salvación eterna de las personas que se han quitado la vida. Por caminos que solo Él conoce, Dios puede ofrecer la oportunidad de un arrepentimiento saludable. La Iglesia reza por las personas que se han quitado la vida. Esta sección también muestra cómo, parafraseando al venerable Fulton Sheen, muchas personas no están en desacuerdo con lo que la Iglesia Católica realmente enseña, sino con lo que creen que la Iglesia Católica enseña. Esto se nota cuando Cliff dice que los católicos creen que María nació de una virgen, lo cual no es cierto porque celebramos la fiesta del nacimiento de María por sus padres, Santa Ana y San Joaquín. Y luego entramos en la profunda cuestión de si la Santísima Virgen Inmaculada realmente nació de un hombre y una mujer o solo de una manera milagrosa. Similar a la forma en que nació su hijo o nació su hijo, un nacimiento virginal. Y vaya, eso es, ya sabes, vamos. Sí. No, María tenía un papá y una mamá, ¿de acuerdo? Solo una persona no tuvo padre terrenal. Jesucristo. Pero el problema más profundo en este segmento, que se evidencia unos 20 minutos antes en la conversación, es que el panel no puede dar una respuesta coherente a la pregunta. ¿Puede un cristiano que se profesa como tal salvarse si peca voluntariamente? Muy cierto eso, porque fíjate vos lo que se produce en esta charla es que termina habiendo un mar de opiniones y al no haber una institución que defina, queda en un mar de opiniones, queda inconcluso el punto. Muy bueno lo que plantea Trent. Algunos cristianos, como los teólogos de la gracia libre, son directos y dicen, sí, no importa cuán horrible seas, igual serás salvado. Pero Stewart diría que eso es gracia barata, y los católicos llamarían a eso el pecado de presunción. Esto podría suceder si pecas pensando que planeas confesarte más tarde de todos modos, y cuando confiesas tus pecados a un sacerdote, en realidad no estás contrito ni arrepentido de tus pecados y no has tomado una firme resolución de rechazarlos. ¿Pero qué consecuencia para el pecado hace que el perdón de Dios no sea una gracia barata? Cuando el pecado voluntario se convierte en una señal de que la persona lleva una vida incompatible con ser un verdadero cristiano, continuemos con su discusión. Gracias a Dios ya. Ahora, fíjate qué buen punto el que plantea Trent, porque la Iglesia también enseña acerca del pecado de presunción. También lo enseña. Pero cuando vos abrazás una fe incompleta o inconclusa, te vas a perder ciertas cosas. Y mientras más te pierdas, en más errores podés caminar. Y todos sabemos que caminar en más errores trae más consecuencias y las malas consecuencias traen grandes dolores de cabeza. Entonces, ¿por qué lo planteo que el protestantismo termina siendo un problema al final del día? Porque si bien tienen vestigios de verdad, a cada conclusión que van a llegar no va a ser más que opiniones teológicas. Por eso es que es un problema. No porque la mala intención de las personas, no porque este chico sea una mala persona, no, sino porque lo que ha producido con el correr de los años el protestantismo, que se va modernizando cada vez más, produce un mar de opiniones cada vez más grande. Y a mayor cantidad de árboles plantados alrededor del árbol verdadero, más difícil se hace encontrar a ese árbol verdadero. Claro, alguien va a levantar la mano y va a decir, el árbol verdadero es Cristo. Claro que sí, pero ¿cuál es su cuerpo? ¿Cuál de todas estas ofertas eclesiásticas que hay es el verdadero cuerpo de Cristo? ¿Ves? Ese es el punto. Y en cuanto al pecado de presunción, es cierto que es un pecado que va en contra del Espíritu Santo, el pecado de presunción. ¿Y en qué consiste este pecado? Y bueno, confiar temerariamente en que Dios va a conceder su misericordia o su ayuda sobrenatural sin
que haya una verdadera conversión. No hay problema si no hay conversión. Total, Dios termina siendo misericordioso y al final del día Él me va a salvar. Al final del día, por más que no esté arrepentido, por más que no esté luchando verdaderamente contra el pecado, Dios me va a salvar. Bueno, eso es un pecado de presunción. Te vas al confesionario y decís, bueno, peco porque después me voy a confesar. Bueno, eso es pecado de presunción, que también hay que confesarlo si uno lo puede ver, ¿no? Claro, porque si uno termina tomando como excusa la misericordia de Dios para seguir pecando deliberadamente, y eso es peligroso, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si vos confías excesivamente y falsamente en que Dios te va a dar la glorificación eterna, aunque vivas en pecado mortal, sin conversión, y eso es peligroso, ¿ves? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Entonces es un camino difícil el caminar en este pecado de presunción, ¿no? Que también es un pecado que ofende al Espíritu Santo. Es un pecado que ofende al Espíritu Santo. Vamos a seguir. No soy esclavo de la pornografía. Pero conozco a muchos hombres buenos que aman a sus esposas, pero son esclavos de la pornografía. Grandes maridos, grandes padres, pero son solo. Pero hay otra cosa, podrían convencerse de que no es gran cosa. Pero ¿qué pasa con alguien como yo que inmediatamente sabe que está haciendo algo mal? Y eso es lo que más me asusta, es que lo sé. Es más fácil para ese tipo porque en realidad no lo sabe. Lo sé. Literalmente tendré una gran conversación con ustedes y luego. Ya no, pero armaría un porro inmediatamente después y lo fumaría. ¿Y sabías que estaba mal? Sabía que estaba mal. Sí, yo diría que Dios disciplina a quienes ama. Sí. ¿Sabes? Y ese es un lugar aterrador en el que estar. Por ejemplo, si estamos en el proceso de practicar el pecado sabiendo que es pecado, Dios se ocupará de eso de una forma u otra. Eso rompe la salvación. No, no me parece. Algunos... Mirá, ¿ves? Hay dos opiniones diferentes. Una la de George, no sé por qué salen globitos, y otra la de otro joven. Dos cristianos que opinan diferente. ¿Quién va a definir? ¿Quién les va a dar la enseñanza correcta en cuanto al tema? Que es, sin duda, es un tema importantísimo. No puede quedar inconcluso. Alguien lo debe definir. Puntos aquí. Primero, si Dios nos disciplina por nuestros pecados, ¿qué pasa entonces con alguien que peca justo antes de morir? Como el ejemplo de Stuart de un hombre que tiene un ataque de ira al volante y luego muere en un accidente de auto. Cuando ese hombre llegue al cielo, ¿seguirá estando furioso al volante? Antes de llegar al cielo, Dios purificará a ese hombre de su ira pecaminosa a través de un castigo temporal que reoriente su voluntad hacia amar a Dios y al prójimo. Si Dios va a hacer eso, entonces tienes la doctrina del purgatorio. Y para más información sobre este argumento exacto, revisa mi debate con James White sobre el tema del purgatorio, que está enlazado abajo. Un día vamos en a segundo reaccionar a lugar, ese ¿cómo sabe debate. Russell que el pecado habitual no nos hará separarnos de Dios? Supongamos que no se trata de un hombre viendo pornografía. Supongamos que es una mujer cristiana que produce pornografía en OnlyFans. Michael Knowles debatió con una creadora de OnlyFans que se autodenomina cristiana y que no veía ninguna contradicción en ser una pornógrafa cristiana. ¿O qué hay Fíjate vos. Libre opinión, cada quien vive un cristianismo diferente. de una persona que se autodenomina cristiana y que realiza abortos voluntariamente? Si esas personas no se salvan, entonces eso demuestra que se necesita más que creer en Jesús para ser salvo. Necesitas obedecer a Jesús para ser salvo. Ey, qué buen punto ese que toco. Incluso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Recientemente, Claro, ¿cómo es el caso, por ejemplo? Fíjate vos, ¿cómo es el caso para una jovencita que vive esa vida, pero dice que cree en Jesús? Dice que cree en Jesús. ¿Cómo aplicaría el sola fide en ella? Porque ella puede decir, no, yo lo aprendí sola fide, yo creo, no necesito obras, no necesitaría obras. Entonces, lo que él plantea es, si un cristiano le va a responder no, porque estás viviendo mal, no porque estás viviendo una vida contraria al cristianismo, y ella te dice, bueno, primero yo te diría dos cosas. ¿Vos quién sos para decirme? Yo soy cristiana y la Biblia me define como cristiana porque solo creo. Pero decir, no, pero vos tenés que vivir bien. Ah, pero ¿por qué le estás añadiendo obras? Le estás añadiendo obras. Ah, pero entonces no te convertiste nunca. ¿Cómo lo sabes? Te va a decir, es que no te convertiste nunca. Nunca naciste de nuevo. Es que vos no naciste de nuevo, le dice un joven a la jovencita que se autopercibe cristiana y vive de cualquier manera, pero cree en Jesús. ¿Ves el rollo que se hace? ¿Ves el rollo que se hace? Entonces necesariamente se necesita algo más. Se necesita algo más que sola fide. Seguimos. hice un episodio sobre cuántas personas serán condenadas porque piensan que se salvarán solo por ser buenas personas. El problema es que su estándar de lo que es una buena persona es arbitrario.
Es simplemente cualquiera que sea tan bueno como ellos o mejor, lo cual no es suficiente para Dios. Y noté algo similar con ciertos protestantes. Ellos dirán que puedes pecar habitualmente o luchar con el pecado, incluso con pecados graves, y aún así ser salvo siempre y cuando simplemente te sientas mal por esos pecados. Pero los únicos pecados graves que mencionan son aquellos con los que ellos personalmente luchan, como la pornografía o la fornicación. Ellos trazan la línea y dicen que los asesinos habituales, los adúlteros habituales o los traficantes. Todos los que van llegando, obviamente, yo te lo dije al principio, pero a los niños, si tienen niños alrededor, háganla de Milei. ¡Afuera! Sexuales son falsos cristianos, sin importar lo que digan sentir acerca de sus pecados. Por ejemplo, George dice en el episodio que la adoración católica de Cristo en la Eucaristía, a la que él llama idolatría, pone en riesgo nuestras almas como católicos y que por eso no podemos ser salvos aunque profesemos amor por Dios. Y yo esperaba que George dijera que no puedes ser un verdadero cristiano si luchas con practicar abortos o el tráfico sexual porque el dinero que obtienes de eso te hace sentir bien. Pero George ha dicho que puedes ser un cristiano que fornica habitualmente o que es impuro porque el sexo te hace sentir bien, siempre y cuando te sientas mal después de sentirte bien. Nos van a pegar una volada. Muchachos, hoy nos despedimos. Después de todas las cosas que ha dicho Trent Horn, me despido del canal porque mañana dejamos de existir, ¿eh? Después de todas las palabras que ha usado. Muchachos, gracias por todo. Hoy ha sido el último programa. Nos vemos la próxima. Escucha lo que dice en el episodio anterior de su podcast. Me voy a morir. Me voy a morir para siempre por este versículo de la Biblia. Y era el versículo de la Biblia que dice, muchos vendrán a Dios y dirán, ¿acaso no he profetizado en tu nombre? ¿No he expulsado demonios en tu nombre? ¿No he hecho esto y esto y esto? Y Dios mira a estas personas que hicieron su obra y les dice, apártense de mí, nunca los conocí para siempre. Y en mi mente pienso, bueno, estas personas dedicaron su vida a Él y aún así les dice adiós. ¿Quién soy yo? Un hombre que solo entra a YouTube y habla de Dios, que peca todos los días. Estoy sentado al lado de mi novia y no estamos casados. El planteo que se está haciendo viene de Dios, porque está entendiendo la Biblia como se debe entender. No sé en qué va a derivar su análisis, su cuestionamiento, su autoexamen. No sé en qué va a derivar, pero es así como uno se examina. Es así, está excelente. Empezamos, Cliff, no me enorgullece, pero lo hacemos, pecamos. Así que si estos tipos hacen todo eso y aún así son rechazados, ¿quién soy yo para siquiera ser bienvenido en el reino de Dios? Y un hombre me lo explicó de esta manera. Él dice, porque ellos llegaron con una lista de lo que hicieron y la verdad es que lo que yo haga aquí ni siquiera vale la pena. Me entristece mucho que George haya... ¿Ves que llega a una mala conclusión? Está buenísimo. ¿Ves lo que te produce una doctrina falsa? Te produce que vos llegues hasta cierto lugar, pero no continúes comprendiendo bien, porque el pasaje no habla de sola fide, ya lo hemos visto, Mateo 7, el final del Sermón del Monte no está hablando de sola fide, lo que está planteando es, porque lo que va a seguir diciendo el pasaje es, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los rechaza? ¿Por qué? Porque hacían lo malo, hablaban bien, pero hacían lo malo. No es sola fide lo que te está planteando el pasaje. El pasaje te está planteando es hacer lo bueno, es la nueva ley, el nuevo pacto, la nueva alianza que es la ley del amor. Ya no estás en el antiguo pacto, sino que es la nueva alianza. ¿Ves? ¿Ves que llega a una mala conclusión? Pero es el problema de la sola escritura. Ese es el gran problema, es el problema de la sola escritura. Sacado exactamente la lección equivocada sobre Mateo 7, Claro. 21-23. Aquí están los versículos. Jesús dice esto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto no es que no debas presumir de tus buenas obras ante Dios. El punto de Jesús es que no puedes amar a Dios simplemente diciendo que amas a Dios. Claro, el punto que está tratando es la hipocresía. Ese es el contexto del pasaje. Los que entran en el reino del Padre son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Claro. Y los que tienen que apartarse de la presencia de Dios son los que actúan en contra de la voluntad de Dios, los malhechores, o en griego, literalmente, los que practican la iniquidad. Ahora, recuerda lo que dijo George antes. Bueno, digamos que hay dos versiones de mí. Una deja la marihuana y la otra no deja la marihuana. Pero mi corazón siempre amará a Dios. Nunca dejaré de amar a Dios. Ahora, imagina que un hombre le dice a su esposa, mira, sabes que te amo, siempre te amaré.
pero simplemente no puedo dejar esta aventura que tengo con otra mujer porque ella me hace feliz. Tonterías. Si el hombre realmente amara a su esposa, dejaría la aventura. Con razón diríamos que este hombre solo dice que ama a su esposa. En realidad no la ama porque sus acciones no coinciden con sus palabras. De la Claro. misma manera, ¿Ves? Ese es el punto. Ese es el punto de todo el evangelio. Ese es. Ahora, no, el problema no está en ese punto que planteaba el joven. Decir, tengo esta parte que me inclina hacia el bien y tengo esta parte que me inclina hacia el mal. Ese no es el problema. Eso convive en nosotros. El punto va a ser que vos no te podés parar en la sola escritura para determinar doctrina, sino que necesitas la institución que te guíe, que sea madre y maestra. Ese es el punto. Y si vos le errás en algo tan clave como es la salvación y le estás errando en que el pasaje se refiere a que las obras no son necesarias, sino que solamente la fe, es la debacle total. No te va a salir bien creer mal, porque al final del día somos producto de lo que creemos. Entonces, si creemos mal, nos va a llevar al error, ¿ves? Entonces es peligroso caminar, porque el punto no está en es que tengo inclinaciones malas. No, el apóstol Pablo decía, es que eso que quiero hacer no lo hago. Hay un conflicto interno entre mi carne y el hombre espiritual. Hay un conflicto adentro. El tema es cómo le vas a dar resolución. ¿Vas a ir al confesionario? ¿Lo vas a hacer directamente en tu habitación? Porque si no hay sacramento, genial. El tema es si lo hay y vos no lo abrazaste. Si tenés pecado de presunción, donde decís, bueno, Dios al final del día me va a perdonar, Él sabe, Él es bueno, yo conseguir a Jesús, ya está, gloria a Dios, yo soy discípulo de Jesús. Y si no era solo eso, si no era solamente decirlo, sino que también era la Eucaristía y vos la rechazaste, ves que no es, o sea, no es una discusión de redes sociales, es la vida misma del ser humano, es la vida de tu familia, de tus generaciones, los que vienen. Si absorben una mala doctrina y le pifian, estás complicado, ¿ves? No es menor. alguien que dice que ama a Dios, pero persiste voluntariamente en un pecado grave, no ama a Dios. 1 Juan 2, 3, 5 dice lo siguiente: sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Claro. El que dice, lo conozco pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Santo Tomás de Aquino dijo que el pecado ocurre cuando amamos a una criatura más que al Creador. Y este tipo de amor desordenado es incompatible con el cielo. Ahora bien, eso no significa que tengamos que estar libres de pecado para ser salvados. Dios nos purificará del amor desordenado más leve hacia las criaturas por encima del Creador, es decir, de los pecados veniales. Pero si elegimos gravemente a la criatura por encima del Creador o cometemos un pecado mortal, entonces hemos tomado la decisión de rechazar a Dios y esa decisión se volverá permanente si no nos arrepentimos de ella antes de nuestra muerte. Fuerte. Una vez más, nuestro Señor dice esto: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en mí, es arrojado fuera como un sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Para más información sobre la verdad de que realmente podemos abandonar nuestra salvación, vean mi debate con James White sobre ese tema. Mira, te voy a poner en pantalla un pasaje, mira, para que vos lo veas. Gracias, Katy, por esas membresías que le has regalado. A ver a quién le cae. A ver a quién le caen esas membresías. Angélica, Pablo, Dios los bendiga a todos. Gracias, Katy, gracias por ese regalo que les enviaste a los hermanos. Bueno, mira, te quiero mostrar esto. Te quiero mostrar. ¿Qué dice la Escritura? Mira, porque ves que el peligro también es hacer teología de uno o dos pasajes. ¿Ves? Mira, palabras de Jesús. Ahí lo tienen en pantalla. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ves? El que tiene los mandamientos y los guarda. ¿Ves? No parece esto sola fide. ¿Ves? No parece esto sola fide. No parece... El ejercicio de la obra, el ejercicio de la caridad, no es un prendedor que embellece al cristiano. No es un accesorio que, como un pañuelo en un saco, ¿vieron cuando en algún casamiento, cuando uno va a un casamiento donde tiene un pin o donde tiene un pañuelito? No es un embellecedor de la persona en el cual uno entra al cielo y Dios lo único que ve es si vos tuviste fe y las obras no importan porque terminan siendo un embellecedor. Lo importante es que vos creas. No, mirá, y lo vamos a ver en la Biblia.
Mirá, en primera de Juan, en primera de Juan, en primera de Juan 2, primera de Juan 2 dice así, a ver si acá lo encuentro. Mirá, lo leemos desde el 1, mirá, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que me dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Ves? Y no hay verdad en él. Entonces, no da lo mismo. Primero podemos saber de base que no da lo mismo. Que hay cierta verdad de que va a haber frutos de acciones buenas en el creyente, hay cierta verdad. Ahora bien, si no la estás haciendo, uno no tiene amnistía de decir lo que pasa es que hace 20 años atrás no había nacido de nuevo. Ah, pero ¿escuchaste el evangelio? Sí. ¿Cuántos años estuviste en la iglesia? Y yo estuve 20 años en la iglesia, pero lo que pasa es que no había nacido de nuevo. Pero estuviste 20 años en la iglesia y lo que pasa es que no había nacido de nuevo. ¿Cuál es el problema ahí? Mirá, es muy sencillo. Dios tuvo la culpa. Claro, no te lo va a decir. El cristiano no te lo va a decir. Pero implícitamente está: Dios tuvo la culpa porque no me hizo nacer de nuevo. ¿Ves? Lo que pasa es que no nací de nuevo. ¿Y pero cuántos años escuchaste el mensaje del evangelio? Oh, tengo 30 años en la iglesia. Es que no nací de nuevo. ¿Y qué te faltaba para nacer de nuevo? Y que Dios haga la obra. Ah, ahí está. La culpa es de Dios. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ese es el problema. ¿Ves? O sea, el problema no está en el evangelio. Con el solo hecho de escuchar el evangelio, uno ya sabe lo que tiene que hacer. El tema es si estás obstaculizando ese hacer que debes hacer. ¿Ves? Somos llamados a las buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras. ¿Ves? Si vos no estás obrando conforme al evangelio y lo escuchaste, no te podés presentar delante del Señor y decir: bueno, yo creí en vos, pero no hice las obras porque no había nacido de nuevo. Un embrollo bárbaro es. ¿Ves? Un mejunje, hay un enredo bárbaro. No, vamos a ir. Hombre, James y yo hacemos un buen dúo para enseñar a la gente sobre el catolicismo. Quizá deberíamos salir de gira o algo así. Todo mi respeto para mis amigos ortodoxos, orientales y católicos. Van a recortar esto. Ambos afirman ser la única y verdadera iglesia. Sí. Ambos no pueden ponerse de acuerdo. El viejo truco, ¿no? El viejo truco. Es que ambos se dicen ser la verdadera iglesia. Y bueno, yo me armo la mía, porque ambos dicen ser. No, pero para que te explico cuál es el conflicto. Si Pedro fue el obispo de Roma y el primer papa, o si se trata de la sucesión apostólica, y necesitas que los apóstoles transmitan la sucesión apostólica a través de los discípulos. Este es literalmente el cisma que tienen teológicamente. Sí. Papa católico, sucesión apostólica, no católico, pero creen en los concilios. Así que decimos: arrepiéntete y cree en Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Arrepiéntete y cree en Jesús. ¿Ves? Eso es todo. Ese es todo el evangelio. Pero yo veo que la Biblia tiene 73 libros. Ah, pero todo el evangelio es eso. ¿Ves? Hay un reduccionismo total a solo eso. Yo pregunto, ¿por qué no lo dijo Jesús si era solo eso? ¿Por qué el apóstol Pablo se cansó de escribir cartas y no lo redujo a solo eso? ¿Por qué siglo XXI tenemos que reducir a eso? ¿Ves? ¿Ves que hay un error? Algo está faltando. ¿Para qué 76 libros si solamente se trata de eso? Cerremos, apaga y vámonos. Porque si se trata solo de eso, me está sobrando un montón. eso es todo. Arrepentíos y creed en Jesús. Así que mi posición siempre ha sido: voy a dejar que ustedes peleen por los papas y los concilios y los padres apostólicos. Y voy a decirle a la gente que se arrepienta y cree en Jesús. Y creo que ustedes podrían ser salvos. Yo creo que si pones tu fe en Jesús, eres salvo, ¿verdad? Así que eso es, en mi opinión, esa es la posición más católica que se puede adoptar. O sea, esto es católico en el sentido universal. Esa es la posición más universal que se puede tomar. Así que no me importa. De verdad, no me importa y me gusta ver cómo discuten sobre eso. Me gusta ver a los católicos. Tienes razón. Hay muchos hermanos y hermanas ortodoxos orientales en Cristo que aman al Señor. Y hay muchos hermanos y hermanas católicos que aman al Señor. Y hay muchos hermanos y hermanas protestantes que aman al Señor, carismáticos y no carismáticos. Y creo que dividimos el cuerpo de Cristo de una manera muy triste y desafortunada cuando nos centramos en lo menor. Como señaló Stuart, queremos... ¿Qué es lo menor? ¿A qué te referís con lo menor? ¿A qué te referís con lo mayor? ¿Quién lo va a definir? ¿Quién es la autoridad? Centrarnos en lo importante, no en lo secundario. ¿Quién? Porque no va a haber acuerdo entre lo importante y lo secundario. No existe eso. Está buenísimo, suena muy bien.
todos lo repiten, pero yo pongo el dedo ahí y empiezo a indagarlo y no va a salir bien, no me va a poder responder. Pero no para decir, para dejarlo en evidencia, sino porque se necesita una respuesta, se necesita un magisterio que defina eso. ¿Cuál es el vinculante para toda la cristiandad? Como en Hechos 15. ¿Cuál es ese magisterio que puede definir verdades vinculantes para toda la cristiandad? ¿Cuál es? Porque si somos bíblicos, cuando vos vas a Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén, lo que vos ves que hay un concilio que define cuál es la verdad que los cristianos deben creer, y esa verdad es vinculante para toda la cristiandad. Si yo soy bíblico, quiero esa iglesia que es vinculante para toda la cristiandad, sus definiciones. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es en el siglo XXI? Y sabes lo que te van a decir, lee la Biblia, pero los apóstoles no respondían así, no respondían así. ¿Cuál es esa iglesia? Esta es la respuesta que uno termina en honestidad o debe dar en honestidad. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Quién sabe? Lee la Biblia y ahí está. No, pero los apóstoles no respondían así. Los sucesores de los apóstoles no respondían, lee la Biblia. Los sucesores de los apóstoles te decían, donde esté el obispo, esté la iglesia. San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León y sucesores. No existe este tipo de teología ni en la Biblia ni en los primeros siglos. Las posturas de estas conversaciones no existen. Pero si alguien empieza a decir Jesús más, Jesús no es suficiente, es Jesús más. Entonces tenemos que empezar a trazar la línea y decir, no, lo siento, es solo Jesucristo. En realidad, la posición más universal que Ruslan podría adoptar sería el unitarismo universalista, es decir, cree en todo lo que quieras y aún así irás al cielo. A los protestantes les gusta hacer parecer que los católicos complican la salvación con creencias innecesarias, pero los protestantes a menudo simplifican radicalmente su teología. Para ellos, la salvación no es simplemente la fe en Jesucristo. También tienes que creer en la Trinidad. También tienes que creer en el nacimiento virginal. Tienes que rechazar una larga lista de pecados. Tienes que ir a la iglesia y ser bautizado. Y para algunos de ellos, tienes que ser bautizado de nuevo si fuiste bautizado de niño. Claro. Lo cual... ¿Ves el embrollo que hay? ¿Ves el embrollo que hay? Y es cierto, es lo que dice Katy, ¿no? Pero los ortodoxos. Sí, claro. A ver, pero esto es muy sencillo. O sea, esto es muy simple. Que creo que cualquier protestante honesto lo puede entender. El hecho de que dos grupos afirmen ser la iglesia de Cristo no invalida a ambos automáticamente, ¿no? Lo repito. El hecho de que dos grupos afirmen ser la iglesia de Cristo no invalida a ambos automáticamente. No invalida a ambos automáticamente. O sea, ¿por qué? Porque es como decir esto, mira, es como decir que dos médicos tienen dos diagnósticos diferentes sobre X enfermedad y los dos son inválidos. ¿Te das cuenta? O sea, no necesariamente que dos diagnósticos de médicos sean diferentes anula a los dos. Es como decir, por cuanto hay dos diagnósticos médicos diferentes, por lo tanto, ninguno tiene el verdadero diagnóstico. No, no funciona así. La solución al conflicto, por ejemplo, entre ortodoxos y católicos, no es el relativismo, sino que en un acto de honestidad uno tiene que discernir entre cuál comunidad histórica tiene la verdad apostólica. ¿Cuál de las dos comunidades tiene la continuidad doctrinal y apostólica que se debe encontrar en la historia? ¿Ves? No puedes decir, pero los ortodoxos. Por lo tanto, como están los ortodoxos, como existen los ortodoxos, por lo tanto, ambos quedan invalidados. No. No funciona así. Como no funciona así, de que porque dos médicos tienen diagnósticos diferentes, los dos diagnósticos son falsos. No es el relativismo la solución. ¿Te das cuenta? Vamos a ir, ya terminamos. George admite que hizo en este episodio. Y dirán que no puedes simplemente creer en Jesús. Tampoco puedes ser católico. No puedes adorar a Jesús en la Eucaristía. No puedes venerar a los santos. Ahora, hay que reconocerle a Ruslan que él dice que no cree esto, pero George dice que le preocupan las almas de los católicos. Y por eso tengo muchos hermanos y hermanas por los que lloro profundamente y le pido a Dios que los despierte, porque les llevo versículos de la Biblia, los leen y los rechazan, porque el hombre o el papa les está enseñando cierta cosa. Así que podemos reírnos de esto. Pero no funciona. Si ves que es un muñeco de paja, porque aparte no es que los jóvenes que debe tener alrededor, no me los imagino como diciendo, a ver, ¿qué dijo el Papa León? No funciona así. Él sabe que no funciona así. Eso no es así. Pero su salvación está en juego. Todos están de acuerdo en que los cristianos deben creer en dogmas, elementos obligatorios de la fe más allá del vago mandato de tener fe en Jesús. Y el catolicismo tiene una mejor manera, a través del magisterio de la Iglesia, de enunciar cuáles son esos dogmas, en contraste con el protestantismo que se basa solo en la Escritura y por lo tanto en la interpretación individual de la Escritura como la única regla infalible de fe.
Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la fe católica es universal. No importa en qué cultura, lugar o época vivas, solo hay una fe y un solo bautismo. Esto se ve en la Jornada Mundial de la Juventud, donde puedes observar los frutos de una iglesia que practica una fe coherente en todo el mundo. Y esto es posible gracias a una jerarquía visible, un orden sagrado de liderazgo instituido por Cristo que asegura que la fe de los apóstoles se transmita fielmente a cada generación hasta los confines de la tierra. Rezar a los santos, tengo muchas personas a las que quiero que lo hacen, así que no quiero que parezca que estoy criticando esto, pero Jesús dice que nadie va al Padre si no es por mí. Si quieres hablar con Él, habla conmigo. Y luego hay otro versículo de la Biblia que dice que no, hables con los muertos, ¿verdad? Y luego hay personas que dicen, bueno, están muertos, porque el ladrón en la cruz dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que puede que haya algunas personas que estén vivas. Eso me dejó un poco confundido, no voy a mentir, pero solo quiero saber Es buena, ¿eh? Solo eso me dejó confundido, pero la sola escritura. que cuando oro encuentro más valioso meterme solo en mi cuarto de oración y hablar con mi rey y también acudir a personas que me corrigen y me enseñan. Hay tres tipos de objeciones ¿Ves lo que hace el relativismo? Sola escritura, sola escritura. protestantes a buscar la intercesión de los santos. Primero, hay objeciones prácticas, como la idea de que los santos en el cielo no pueden escuchar nuestras oraciones porque están muertos, o que sería imposible para los santos escuchar tantas peticiones en diferentes idiomas. Pero estas objeciones dependen de la idea de que un Dios omnipotente no puede darles a sus amigos lo que, desde nuestra perspectiva, serían superpoderes de nivel medio. No tienes que ser todopoderoso para simplemente poder escuchar a muchas personas hablar o saber muchos idiomas. Si el enemigo de Dios, el diablo, sabe cómo tentar a miles de millones de personas en diferentes idiomas al mismo tiempo, y si los siervos de Dios, los ángeles, ayudan a los seres humanos y son conscientes de lo que nos sucede, lo cual es claro en las Escrituras y muchos protestantes estarían de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué impediría a un Dios todopoderoso darles a sus amigos, los santos, la capacidad de escuchar e interceder por otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué Dios no le daría a una abuela católica en el cielo la capacidad de saber lo que les está sucediendo a sus cientos de tataranietos para que pueda orar por ellos en consecuencia? No es Porque a mi tradición evangélica, al pastor que me enseña, no me lo enseñó de otra forma. Y sí, porque al final del día, cada comunidad tiene su propia tradición. Al final del día tiene su propia tradición. Porque en realidad todos van a decir que usan la escritura, todos van a decir que la Biblia es la última regla de fe infalible, con todos sus matices, porque tampoco hay una definición unánime en el evangelicalismo, no lo hay, pero al final no termina siendo la escritura, sino que la escritura más la propia tradición de la comunidad a la que uno asiste, ¿ves? O la que uno se abre, ¿no? estoy diciendo que Dios pueda hacerlo, por lo tanto lo hizo. Mi argumento es simplemente que los protestantes no pueden decir que es imposible que los santos hagan esto, porque los santos sirven a un Dios todopoderoso, o como nuestro Señor dijo en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. En segundo lugar, existen objeciones fundamentadas a buscar la intercesión de los santos, como decir que la Biblia prohíbe hablar con los muertos, pero estos pasajes del Antiguo Testamento tratan sobre una comunicación de doble vía y comunicación para extraer información de los muertos, el pecado de la necromancia. Abordo esta objeción en mi libro, El caso del catolicismo. Y puedes ver el video de mi amigo Joe Heschmeyer, que está enlazado en la descripción de abajo, para una respuesta completa a este tema. Y finalmente está la objeción de la sola escritura, que dice que no deberíamos pedir a los santos difuntos que recen por nosotros porque la Biblia nunca dice que debamos hacer eso. Bueno, la Biblia nunca dice que se deba orar directamente al Espíritu Santo, pero la mayoría de los protestantes no consideran que eso esté mal, aunque algunos sí dicen que solo se puede orar al Padre en nombre de Jesús y nada más. Esto crea el dilema de lo que yo llamo la camisa de fuerza de la sola escritura. Sí. Literal eso. Bien obtienes un protestantismo asfixiante, o el catolicismo se convierte en una opción válida para ti. Así es como funciona. Supongamos que interpretas la sola escritura de manera estricta y dices que la Biblia es la única regla infalible de fe. Por lo tanto, solo puedes participar en prácticas cristianas que se encuentren en la Escritura. No ves la oración a los santos en la Escritura, por lo tanto, los cristianos tienen prohibido buscar la intercesión de los santos. No concedo esa premisa, pero incluso asumiendo que es cierta,
Este estándar crea una camisa de fuerza asfixiante que haría que muchas prácticas inocuas estuvieran prohibidas solo porque están ausentes de la Escritura. Cuando era niño, conocí a protestantes que no celebraban la Navidad porque la Biblia nunca dice que se celebren los cumpleaños, ni siquiera el de Cristo, y los únicos cumpleaños celebrados en la Escritura eran los de hombres malvados como el faraón y Herodes. Por cierto, los testigos de Jehová piensan lo mismo. La camisa de fuerza de la sola Escritura se hace evidente cuando protestantes clásicos o inmersos en el pensamiento de los reformadores trollean a los evangélicos que han abandonado esa tradición con prácticas no encontradas en la Escritura. Por ejemplo, Redeemed Sumer escribió recientemente en X: hacer la señal de la cruz ahuyenta a los demonios, a lo que muchos evangélicos pidieron capítulo y versículo para justificar esta afirmación, o incluso la práctica misma de hacer la señal de la cruz, que se remonta hasta el siglo III. Tertuliano escribió: en viajes y movimientos, en entradas y salidas, al quitarnos los zapatos, en el baño, en la mesa, al encender velas, al acostarnos, al sentarnos, cualquiera la ocupación, marcamos frentes con la señal de la cruz. Así que, por un lado, tienes una camisa de fuerza asfixiante, pero en el otro extremo del espectro, si sola Escritura simplemente significa que la Biblia es la única regla infalible de fe, y por lo tanto, en lo que hagas, no contradigas la Escritura. Entonces los católicos pueden creer en sola Escritura, porque ninguna doctrina católica contradice la Biblia. Eso explica por qué algunos protestantes, como los anglicanos de la High Church, especialmente los anglocatólicos, se parecen al catolicismo. Ellos no operan con una visión asfixiante de la sola Escritura. Pero si sola Escritura significa que las prácticas cristianas deben encontrarse explícitamente en las Escrituras, terminas rechazando muchas cosas buenas solo por diferenciarte de los papistas, como días festivos, también conocidos como días santos, como el miércoles de ceniza, o temporadas sagradas como la Cuaresma, o sacramentales como llevar una cruz o persignarse, y muchas otras buenas prácticas cristianas, como suscribirse al canal de YouTube del Concilio de Trento, para que podamos alcanzar los 3 millones de suscriptores de George, o apoyarnos en trenthornpodcast.com para que podamos seguir sin patrocinadores y llegar a más personas. O considera esto: la Biblia nunca dice que debas ir a un edificio cada semana y escuchar a alguien hablar Eso es cierto, eso es cierto. 40 minutos sobre lo que cree que significa la Biblia. Si la Biblia es clara para que cualquiera entienda las doctrinas esenciales que enseña, ¿por qué ir a escuchar a alguien hablar sobre ella? ¿Por qué no hacer un estudio bíblico en casa para tener comunión, donde puedas encender tu computadora y ver a tus pastores protestantes favoritos dar sus propios sermones? Lo que realmente me entristece del protestantismo es la presión que ejerce sobre muchos pastores. Primero, no puedes ser soltero y dedicarte completamente a Dios como pastor porque eso sería raro. Mayoría de iglesias protestantes tienen prohibición no escrita sobre celibato clerical. No contratarán hombres solteros pastores. No contratarían hombres como San Pablo, Juan Bautista o incluso nuestro Señor Jesucristo pastores, porque no estaban casados. Segundo, para que gente asista a tu iglesia, tienes que ofrecerles sermón increíble y experiencia adoración que no puedan encontrar otro lugar. Esto se parodia bien en este video. Y eso que él decía, fíjate vos qué importante, porque no habría razón para congregarse si no es por la Eucaristía. No habría razón para congregarse los domingos si no es por el Santísimo Sacramento del altar. No hay razón. En el protestantismo no hay razón. Porque todo lo podés hacer desde tu casa. ¿Por qué tendría que congregarme los domingos o los sábados en una iglesia protestante? Y por la fraternidad de los hermanos, porque te hace bien, porque, no sé, apelás al proverbio de que el roce con los hermanos, vas madurando, aprendes a tener paciencia, aprendes a amar, aprendes a que te amen, aprendes a lavar los pies, pero lo puedo hacer en otro día eso, lo puedo hacer un miércoles en un estudio bíblico, sí. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual entonces los domingos o los sábados tengo que ir al culto evangélico? Porque adoro al Señor, porque canto lindas alabanzas. Lo podés hacer otro día, lo podés hacer con un grupo de amigos, ¿ves? No hay razones. Porque escucho la prédica, lo podés hacer otro día informal. O sea, yo entiendo, obviamente, no estaría de acuerdo, pero yo entiendo a aquel evangélico, a aquel protestante que no va a no se congrega en ningún lado. Lo entiendo, porque
al menos es honesto y te dice, no, mi iglesia es mi casa. Pero vos tenés que ir a la iglesia. ¿Y dónde? Yo soy sola escritura, ¿ves? O sea, lo central de la fe cristiana es la Eucaristía. No hay razón legítima para congregarse en un culto de domingo o un culto de sábado en una iglesia evangélica. No hay razón para congregarse, sino es que deben ir a buscar a la Eucaristía en la verdadera iglesia. La razón principal porque la que los cristianos se reúnen el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo, día de la resurrección, es para recibir su cuerpo y su sangre. No hay otra razón. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Que es espectacular la alabanza, la oración espectacular, pero desde el plano protestante no podés defender el culto de domingo. No lo podés defender. Bíblicamente no lo podés defender, pero ni bíblicamente ni de otra forma. ¿Por qué? Porque la razón por la cual se reunían los primeros cristianos era para partir el pan, la Eucaristía. Sobre servicios iglesia modernos. Joven Moderno da la bienvenida a todos con una camiseta gráfica y gafas geniales. Doy la bienvenida a todos con los brazos abiertos, mostrando mi tatuaje para que sepan que tengo un pasado. Es buenísima esa. Un hombre tiene todas las respuestas. Tengo todas las respuestas. Mostrando una fotografía de un cachorro Me encanta. o un bebé de una nación empobrecida del tercer mundo. Hablando suavemente para así poder atraerte. Es muy show esto, muy show. Y así funciona. Luego recalco enfáticamente mi punto. Larga pausa. Susurro. Repetición. Todavía en pausa. Sin embargo, la razón por la que voy a misa es porque puedo participar en algo que no puedo hacer en YouTube o con mis amigos en la casa de alguien. La adoración corporativa a Dios alrededor del altar sagrado de Dios. San Pablo llama a esto en 1 Corintios 10 la mesa del Señor y la compara con lo que él llama la mesa de los demonios. Ambas son altares de sacrificio. Y Hebreos 13:10 incluso dice, tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo, es decir, los sacerdotes judíos, no tienen derecho a comer. Un sacerdote que celebra la misa puede ofrecerme algo glorioso incluso si tiene que decir la misa sobre el capó de un jeep en medio de una zona de guerra, como lo hizo el padre Kapaun en la guerra de Corea. Él puede ofrecerme algo asombroso y que cambia la vida, incluso si no es un gran orador, o incluso si simplemente no conoce muy bien el idioma local. Eso... ¿Ves la diferencia abismal que hay? Es una diferencia pero abismal. Y como protestante no podés defender por qué te reunís el domingo si no tenés la Eucaristía. No lo podés defender porque todo lo que me respondas lo podés hacer en cualquier otro momento. Todo lo que vos ensayes lo podés hacer en otro momento. Sin duda, porque no tenés la Eucaristía. ¿Ves cómo corta la soga? Corta la soga histórica. Es terrible, Es porque Él ofrece al mismo Jesucristo bajo la forma de pan y vino como el sacrificio pascual que quita los pecados del mundo y nos da la vida eterna. Amén. El mismo Jesús dijo esto en Juan 6. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, permítanme ser claro, la predicación es importante en la liturgia. San Francisco de Asís conmovía a la gente hasta las lágrimas con sus homilías, y San Juan Crisóstomo fue llamado boca de oro por su destreza en la predicación. Pero si un sacerdote ofrece con reverencia este único sacrificio que se representa en el altar, incluso si le cuesta hablar el idioma local, entonces ese hombre es más impresionante que incluso el predicador protestante, más elocuente, porque ese sacerdote se somete humildemente a la autoridad de Dios, al llamado de Dios de servir a la iglesia, representando ante el Padre el único sacrificio de Cristo que quita los pecados del mundo. Y para que podamos participar de ese sacrificio en la Eucaristía, para recibir el alimento que nos guía en nuestro camino hacia la vida eterna. Lo que me lleva a lo más controvertido que dijo George Jenko en su podcast sobre la Eucaristía. Mi Jesús, soy lo suficientemente grande como para que incluso católicos y ortodoxos orientales puedan salvarse. Amén. Que si somos salvos por gracia mediante la fe, católicos ortodoxos pueden serlo, con errores en su teología y no estemos de errores en su teología, ¿no? Mirá y lo dice el buen muchacho acá, ¿no? acuerdo con ellos. Y si están haciendo idolatría, no miro las cosas que son suciedad y las pongo a la santidad de Dios.
Creo que la presencia real de Jesús está realmente conmigo en la comunión. No creo que las moléculas hayan cambiado hasta el punto de que el pan literalmente se convierte en... ¿Es Jesús? ¿Sí? Carne. No lo creo. Sí. Pero creo que la presencia real está ahí. Entonces, ¿creen que en realidad es su cuerpo? Transubstanciación. Sí. Sí. Para mí es como, ¿no es eso blasfemia? ¿No es eso idolatría? Mirá vos, ¿no? Mirá vos hasta dónde se puede llegar. Lo están viendo millones de jóvenes. Lo están viendo millones de personas. Y tira al aire algo que luego lo van a repetir por generaciones. Y hijos lo van a escuchar de sus padres, esos hijos se los van a transmitir a otros. Y luego tenemos personas en el chat que te dicen, no, pero ustedes son idólatras porque adoran al pan. ¿Y de dónde lo sacaron? De todo este movimiento. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que partir desde una comprensión de a lo que nos estamos enfrentando. Y no nos estamos enfrentando a personas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Ahora bien, que se entiende que a veces es muy difícil porque escucha gente que odia al catolicismo desde sus vísceras, sí. Se hace difícil abstraerse y decir, bueno, me vuelvo a repetir que no estoy luchando contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra ideas, conceptos, contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿no? Es espiritual, es una lucha espiritual. A veces se hace difícil, sí se hace difícil, pero es lo que hablábamos en un testimonio hace unos días. O sea, son mensajes que se van escuchando, se van transmitiendo y quedan arraigados. Se cree, ¿por qué? Porque lo está diciendo un influencer que tiene 3 millones de seguidores. Y este es un caso, porque hay otros casos, ¿no? Que habla bien, que tiene un montón de seguidores, entonces no me puede estar mintiendo, no me puede estar engañando. Y uno abraza este tipo de cosas y está abrazando la tradición de él, está abrazando la tradición de George, que tiene su propia tradición, pero los que están alrededor de él tienen otras tradiciones muy diferentes, ¿ves? Y lo único que se produce es un mejunje de tradiciones diferentes, y cuando vos decís, bueno, ¿cuál de todas estas tradiciones es la verdadera? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Simplemente son cosas que se van repitiendo, que uno dice, bueno, pero esto no puede estar tan lejos de la realidad, porque veo los versículos en la Biblia, pero en realidad termina siendo un caos. Y es por este tipo de cosas. A un nivel completamente diferente cuando estás adorando algo. Y no estoy tratando de ser irrespetuoso, de nuevo, solo estoy aprendiendo y voy a aclarar esto porque no quiero que la gente se moleste o se enoje conmigo. Si estoy equivocado, en vez de enojarse conmigo, recen por mí. Porque si estoy equivocado, me encantaría aprender y luego volver. Saben, me sentaría en este podcast y diría, chicos, fui un idiota, estaba totalmente equivocado. Esta es la razón por la que lo digo. Pero necesito que alguien venga con términos bíblicos y me lo muestre en el Evangelio, porque hasta ahora... ¿Ves? ¿Dónde dice la Biblia que todo debe ser mostrado con esos términos? ¿Ves? Es una tradición propia del protestantismo. Me lo tenés que mostrar por la Biblia y yo te voy a mostrar el grado, yo te voy a poner, antes de que me lo muestres, yo te voy a poner el grado de explicitud que necesito con el que me lo muestres. ¿Ves? O sea, si para mí no es muy explícito, no lo voy a abrazar. Entonces el último juez termina siendo uno. Entonces uno termina armándose su propia tradición. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Solo estamos tomando tierra y adorándola como si fuera la presencia de Dios. Y simplemente no puedo entender eso. Le diría a George que si no puedes entenderlo, entonces estás en la misma posición que los discípulos que siguieron a Jesús, lo vieron hacer milagros y aún así lo rechazaron cuando él dijo que tenían que comer su carne para tener vida eterna. Juan 6:66, 6:68 dice lo siguiente. Después de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si Jesús solo estuviera hablando simbólicamente sobre comer su carne, entonces podría haber corregido a esos discípulos que lo abandonaron, así como corrigió a los apóstoles en Juan 4 cuando habló de comida metafórica y les dijo que simbólicamente se refería a las obras de su Padre. El comentario de George sobre la suciedad también me recuerda cómo algunas formas de protestantismo coquetean con el gnosticismo. Tienes que ir a la iglesia para que el pastor pueda revelar lo que la Biblia realmente significa a través de su sermón, una especie de conocimiento secreto, o gnosis en griego. Y lo único que te transforma espiritualmente son las verdades espirituales que recibes en esa predicación, no los sacramentos físicos como el bautismo que lava el pecado o la Eucaristía que nutre nuestras almas. Estas cosas son para que otros vean nuestro cambio espiritual, no para el beneficio de nuestras propias almas.
El mundo material es solo suciedad, y la verdadera santidad solo se encuentra en lo espiritual. Sé que muchos protestantes clásicos no actúan así, y estoy agradecido por ello, pero el hecho de que este video tenga más de 1 millón de vistas y que los influencers Más de 1 millón de vistas tiene. que aparecen en él tengan cientos de miles de suscriptores demuestra que estas opiniones están muy extendidas, así que vale la pena abordarlas. Así que George, con gusto me sentaría contigo a hablar de todo esto, no en el formato de un debate acalorado, solo una conversación amistosa. Sin embargo, te pediría que dieras una razón para justificar lo que crees. Con demasiada frecuencia, los católicos nos vemos en la posición de jugar a la defensiva y tratar de defender nuestros puntos de vista sobre cosas como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero ¿por qué debería tener que defender eso cuando Jesús habla de manera tan literal en Juan 6? ¿Por qué debería tener que defender eso cuando Pablo dice en su carta a los Corintios que recibir el pan y el cáliz indignamente hace que uno sea culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor, como dice 1 Corintios 11:27. Lo mismo sucede con el bautismo, donde los católicos presionados a defender el sacramento, mientras yo les preguntaría a los protestantes que rechazan la regeneración bautismal, ¿por qué abandonar la creencia de sentido común de que el bautismo salva, cuando la Escritura lo dice? ¿Dónde dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Dónde dice la Biblia que el propósito del bautismo es solo mostrarle a otras personas que eres cristiano y no hacerte cristiano al recibir el Espíritu Santo y el perdón de los pecados, como dice en Hechos 2:38? Estaré encantado de dialogar con George o cualquier otra persona de este panel en una discusión amistosa sobre estos temas tan importantes. Ahí pasó el buen Trent Horn, excelente. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos, así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos, así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Alimentándonos es más que un merendero. Hoy te mostramos cómo celebramos la vida de los niños y también nuestro aniversario. Empezamos preparando las mesas de la merienda, la del aniversario y la de los cumpleañeros del mes. También las sorpresitas para el final. Después recibimos a los niños y los invitamos a sentarse para escuchar la enseñanza de Jesús. Al terminar, bendecimos la mesa y disfrutamos muchas cosas ricas. Luego, celebramos el cumpleaños de los niños de junio y nuestro aniversario con unas tortas espectaculares. También tuvimos tiempo de juegos y compartir. Al final, les dimos su sorpresita y cada niño volvió a su casa. Todo esto y más es posible gracias a corazones generosos que nos ayudan con su tiempo, donaciones y oraciones. Te invitamos a sumarte a nuestra misión. Tu ayuda puede transformar la realidad de estos niños. Unite, doná y compartí.